Cuando Miguel Tavares, heredero de una de las mayores fortunas de Portugal, con un patrimonio de 200 millones de euros, recibió la llamada que le informaba que su papá había sufrido un infarto en plena calle de un barrio humilde de Lisboa, jamás imaginó que una joven desconocida le había salvado la vida. Carolina Silva, 26 años, enfermera de un hospital público, con un sueldo que apenas le alcanzaba para pagar la renta, había hecho maniobras de reanimación durante 15 minutos hasta que llegó la ambulancia. No pidió nada a cambio, ni siquiera dejó su nombre. Simplemente desapareció entre la gente como un ángel anónimo. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino los haría cruzarse de nuevo y que esa noche, en una sala de urgencias, comenzaría una historia de amor que desafiaría todas las diferencias de clase, todos los prejuicios sociales, y demostraría que, a veces, los héroes no usan capa, usan uniforme de hospital y tienen el corazón más grande que cualquier cuenta bancaria. Era una tarde bochornosa del 15 de marzo en Lisboa, uno de esos días de otoño tardío en los que el calor se niega a abandonar la ciudad. Las calles del barrio de Marbella hervían de actividad. Vendedores ambulantes ofreciendo pastéis de bacalao, niños jugando fútbol en las banquetas, vecinos tomando café en la puerta de sus casas. Era un mundo lejos de los rascacielos del Parque das Nações y de las mansiones de Cascais. Un mundo donde la gente trabajaba duro y todos se conocían por su nombre. Carolina Silva caminaba por la Rua do Açúcar después de terminar un turno de 12 horas en el hospital Curri Cabral. Estaba cansada hasta los huesos. Los pies le ardían dentro de los zapatos blancos de enfermera y lo único que quería era llegar a su pequeño departamento de 2 cuartos, darse una ducha fría y dormir hasta el día siguiente. Tenía 26 años, el cabello rubio recogido en una coleta práctica, ojos color miel que reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. Su uniforme azul claro estaba arrugado después de tantas horas, pero lo llevaba con el orgullo de quien sabe que su trabajo tiene sentido. Había estudiado enfermería en la universidad pública, trabajando de noche en un supermercado para pagar sus estudios. Su mamá, viuda desde que Carolina tenía 15 años, había hecho malabares con el dinero para que su única hija pudiera tener una profesión. Ahora Carolina le devolvía el favor, mandándole dinero todos los meses a Oporto, donde su mamá vivía en una casita modesta, pero llena de flores y recuerdos. Fue entonces cuando lo vio. Un señor mayor, quizá de unos 70 años, vestido con ropa que claramente no pertenecía a ese barrio. Un traje gris, de corte impecable, que contrastaba con los jeans y las camisetas de los vecinos. Estaba parado en la esquina, viendo su celular con expresión confundida, cuando de pronto llevó la mano al pecho. El rostro se le torció en una mueca de dolor y las rodillas le fallaron. Carolina corrió antes de que su mente terminara de procesar lo que estaba pasando. Sus piernas se movieron por instinto, por años de entrenamiento, por ese impulso que separa a quien actúa de quien solo se queda mirando. Llegó junto al hombre justo cuando su cuerpo tocaba el pavimento caliente, y en cuestión de segundos ya estaba de rodillas a su lado, con los dedos buscando el pulso en el cuello. No había pulso. El hombre no respiraba. Sin dudarlo, empezó las compresiones torácicas, contando en voz alta como le habían enseñado. 30 compresiones, 2 respiraciones. 30 compresiones, 2 respiraciones. La gente empezó a juntarse alrededor. Algunos grababan con el celular, otros gritaban que alguien llamara a la ambulancia. Carolina bloqueó todo el ruido y se concentró solo en lo que importaba: mantener con vida a aquel desconocido. Los minutos se estiraron como horas. El sudor le corría por la frente y le empapaba la espalda. Los brazos le ardían por el esfuerzo, pero no se detuvo. No podía detenerse. Cada compresión era una batalla contra la muerte. Cada respiración artificial era una súplica al universo para que le diera otra oportunidad a ese hombre.
Cuando por fin escuchó la sirena de la ambulancia acercándose, habían pasado 15 minutos. 15 minutos de esfuerzo sobrehumano que la dejaron con los músculos temblando y el corazón desbocado. Los paramédicos llegaron corriendo con el desfibrilador y Carolina se hizo a un lado, explicando rápido lo que había pasado, los tiempos, las maniobras realizadas. La primera descarga no funcionó, la segunda tampoco. Carolina cerró los ojos y rezó a un Dios en el que no estaba muy segura de creer. A la tercera descarga, el monitor mostró un ritmo cardíaco, débil, irregular, pero ahí. El hombre estaba vivo. Los paramédicos lo subieron a la ambulancia con la eficiencia profesional de quien está acostumbrado a pelear con la muerte todos los días. Uno de ellos se acercó a Carolina y le preguntó su nombre para el informe. Ella dudó un instante. Luego simplemente dijo que era enfermera y que había hecho lo que cualquiera habría hecho. Antes de que pudieran insistir, se perdió entre la multitud de curiosos, desapareciendo por las calles de Marvila como si nunca hubiera estado ahí. No quería reconocimiento, no quería salir en las noticias, solo quería llegar a casa, darse una ducha y procesar lo que acababa de pasar. Había salvado una vida, y eso era recompensa suficiente. Lo que Carolina no sabía era que el hombre al que acababa de arrancar de las manos de la muerte era Eduardo Tavares, fundador de uno de los grupos empresariales más poderosos de Portugal, y que su hijo, Miguel Tavares, movería cielo, mar y tierra para encontrarla. Miguel Tavares estaba en una reunión de consejo cuando recibió la llamada. Su asistente interrumpió la presentación con el rostro pálido, susurrándole que era urgente y que tenía que ver con su papá. Miguel salió de la sala con el corazón en un puño, el celular pegado a la oreja, escuchando las palabras que ningún hijo quiere oír. Infarto masivo, reanimación en la calle, estado crítico, hospital de alta complejidad. Llegó al hospital de Santa María en tiempo récord, ignorando semáforos y límites de velocidad. Su papá estaba en cuidados intensivos, conectado a máquinas que pitaban con un ritmo monótono. Los médicos le explicaron que había sido un milagro, que si no fuera por la persona que le había hecho RCP durante 15 minutos, Eduardo Tavares estaría muerto. Miguel preguntó quién había sido esa persona. Los paramédicos solo sabían que era una mujer, enfermera de cabello rubio, que se había negado a dar su nombre y había desaparecido antes de que pudieran agradecerle. Durante los 3 días que su papá pasó en terapia intensiva, Miguel no pensó en otra cosa más que en encontrar a esa mujer. Contrató investigadores privados, revisó las cámaras de seguridad de los comercios cercanos, habló con cada vecino del barrio. Poco a poco, los fragmentos comenzaron a formar una imagen, una joven con uniforme azul claro, coleta rubia, ojos claros, que trabajaba en algún hospital público. No fue hasta que Eduardo despertó y pudo hablar que Miguel obtuvo la pista definitiva. Su papá recordaba vagamente unos ojos color miel, una voz que le decía que aguantara, que la ayuda ya venía en camino. Recordaba el olor a desinfectante y unas manos firmes presionándole el pecho. Miguel tenía 32 años y había heredado el pragmatismo de su padre junto con su fortuna. Era alto, de cabello oscuro y barba cuidadosamente recortada, con ojos azules que podían ser fríos como el hielo o cálidos como el mar, según la situación. Usaba trajes hechos a la medida, manejaba un Porsche negro y vivía en un penthouse en la avenida da Liberdade, con vista al río. Había tenido novias de su mismo círculo social, modelos y herederas que entendían las reglas del juego, pero ninguna relación duraba más de un año. Nada de eso importaba ahora. Lo único que importaba era encontrar a la mujer que le había devuelto a su padre. Una semana después del infarto, por fin tuvo un nombre: Carolina Silva, enfermera del Hospital Curri Cabral. Vivía en Marvila, en un edificio viejo de la Rúa Conselheiro Lopo Vaz. Tenía 26 años,
Era soltera y, según todos los que la conocían, era la persona más generosa y trabajadora que habían visto. Miguel decidió ir a buscarla personalmente. No mandó a su asistente ni a un mensajero. Esto era demasiado importante. La encontró saliendo del hospital después de otro turno extenuante. Ella caminaba con la cabeza baja, revisando su celular, sin notar el auto de lujo estacionado en la esquina. Miguel bajó del coche y caminó hacia ella, con el corazón latiendo más rápido de lo que hubiera querido admitir. Cuando ella levantó la vista y lo vio, no hubo reconocimiento. No tenía idea de quién era. Para Carolina, solo era un hombre con traje que se interponía en su camino a casa. Miguel se presentó, le explicó quién era su papá. Vio cómo los ojos de ella se abrían sorprendidos al hacer la conexión, cómo sus mejillas se sonrojaban cuando entendió por qué él estaba ahí. Le dio las gracias, le dijo que sin ella su padre estaría muerto. Le ofreció una recompensa, la cantidad que quisiera, un departamento, un auto, lo que necesitara. Carolina lo miró durante un largo momento y luego hizo algo que Miguel no esperaba. Rechazó todo. Le dijo que no había hecho nada extraordinario, que cualquier enfermera habría hecho lo mismo, que no quería dinero por salvar una vida, que eso era parte de su trabajo, de su vocación. Miguel insistió, pero ella se mantuvo firme. Al final, él le pidió por lo menos la oportunidad de agradecerle como se debía, una cena, un café, algo. Ella dudó, y en esa duda, él vio una pequeña grieta en la armadura. Aceptó un café, solo un café. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese café sería el primero de muchos, y que en esa cafetería de Marvilla empezaría algo que ninguno tenía planeado. El café se convirtió en cena. La cena se convirtió en paseos por la ciudad. Los paseos se convirtieron en conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. En pocas semanas, Miguel y Carolina habían desarrollado una conexión que desafiaba toda lógica. Él la llevaba a restaurantes exclusivos, pero ella prefería las fonditas de su barrio. Él le mostraba su mundo de galas y eventos sociales, pero ella se sentía más cómoda en las reuniones con sus compañeras de trabajo. Eran diferentes en casi todo. Él había crecido en la abundancia, ella en la escasez. Él había estudiado en universidades privadas en el extranjero, ella en facultades públicas portuguesas. Él medía el éxito en números y adquisiciones, ella en vidas salvadas y sonrisas recuperadas. Pero cuando estaban juntos, nada de eso importaba. Miguel descubrió en Carolina una autenticidad que jamás había encontrado en su círculo social. Ella no lo trataba diferente por su dinero, no le reía chistes que no tenían gracia, no fingía interés en cosas que la aburrían. Era real, de una forma que lo desarmaba por completo. Carolina, por su parte, descubrió que detrás del traje caro y del apellido famoso había un hombre genuinamente bueno. Miguel visitaba a su papá todos los días en la rehabilitación, donaba millones a causas benéficas sin publicarlo en ningún lado, trataba a los empleados de sus empresas con respeto y la miraba a ella como si fuera la persona más fascinante del mundo. Fue una noche en el departamento de Carolina, comiendo risois comprados en la esquina mientras veían una película vieja en su tele pequeña, cuando todo cambió. Miguel la miró, con migas en la barba y salsa en la camisa de 1.000 euros, y le dijo que hacía mucho tiempo que no era tan feliz. Carolina sintió que el corazón se le detenía por un segundo, y cuando él se acercó y tomó su rostro entre las manos, con una ternura que la dejó sin aire, supo que estaba perdida. El beso fue suave al principio, casi una pregunta, y luego se convirtió en una respuesta que ninguno de los dos sabía que estaba buscando. Pero la felicidad siempre tiene enemigos, y el mundo de Miguel Tavares estaba lleno de ellos. La mamá de Miguel, Grasa, era una mujer de sociedad que medía el valor de las personas por su árbol genealógico y por el tamaño de su cuenta bancaria. Cuando se enteró de que su hijo estaba saliendo con una enfermera de un hospital público, su reacción fue volcánica.
Organizó una cena familiar donde presentó a Miguel con Valentina Araujo, heredera de otra gran fortuna, rubia, elegante y perfecta, según los estándares de su clase. Carolina se enteró por una revista de chismes que publicó fotos de la cena con un titular que especulaba sobre un posible compromiso. El dolor que sintió fue visceral, una puñalada de celos y vergüenza que la hizo cuestionarlo todo. Ella no pertenecía a ese mundo, nunca iba a pertenecer. Cuando Miguel le llamó para explicarle, ella no contestó. Cuando fue a buscarla al hospital, se negó a verlo. Necesitaba espacio, necesitaba pensar. Lo que Carolina no sabía era que Miguel había rechazado a Valentina públicamente esa misma noche, provocando un escándalo familiar que todavía resonaba en los salones de la alta sociedad. No sabía que había discutido con su mamá hasta las lágrimas, defendiendo a una mujer que ni siquiera tenía idea de lo que estaba pasando. Y no sabía que Miguel estaba dispuesto a perderlo todo por ella. Las semanas siguientes fueron las más difíciles para los dos. Carolina se refugió en el trabajo, aceptando turnos dobles y triples para no pensar. Sus compañeras notaban las ojeras profundas, los silencios largos, la forma en que miraba el celular esperando algo que no llegaba. Miguel, por su lado, lidiaba con las consecuencias de sus decisiones. Su mamá había dejado de hablarle. Su hermana menor lo llamaba traidor a la familia. En los círculos empresariales corrían rumores sobre el heredero Tavares, que se había vuelto loco por una cualquiera de barrio. Fue Eduardo, recuperándose poco a poco en su casa de Cascais, quien puso todo en perspectiva. Llamó a su hijo a su despacho, ese mismo lugar donde le había enseñado a leer balances y negociar contratos, y le preguntó algo que Miguel no esperaba. Le preguntó si amaba a la mujer que le había salvado la vida. Miguel respondió sin dudar que sí, que la amaba como nunca había amado a nadie. Eduardo sonrió y se le llenaron los ojos de lágrimas. Le contó una historia que Miguel nunca había escuchado. Cuando era joven, antes de construir su imperio, Eduardo se había enamorado de una chica de pueblo, una maestra de primaria que no tenía nada, excepto bondad y coraje. La familia de Eduardo se había opuesto con toda su fuerza, y él, cobarde a los 20 años, cedió a la presión. Se casó con Grasa, una mujer de su misma clase, y construyó la vida que todos esperaban de él, pero nunca fue feliz. No de verdad. Y ahora, 60 años después, le rogaba a su hijo que no cometiera el mismo error, que eligiera el amor por encima de las expectativas, que fuera el hombre valiente que él nunca se atrevió a ser. Esa noche, Miguel manejó hasta Marvila bajo una lluvia torrencial de abril. Subió los 5 pisos hasta el departamento de Carolina sin usar el elevador, porque estaba descompuesto. Tocó la puerta empapado hasta los huesos, con el corazón en la mano. Cuando Carolina abrió y lo vio ahí, escurriendo agua, temblando de frío, algo dentro de ella se rompió. Todas las defensas que había levantado, todos los argumentos de por qué eso nunca iba a funcionar, se desmoronaron ante la imagen de ese hombre que había cruzado la ciudad bajo la tormenta solo para estar frente a su puerta. Él no dijo nada al principio, solo la miró con esos ojos azules que ahora brillaban con algo que parecía desesperación, y cuando por fin habló, sus palabras fueron sencillas, pero cargadas de verdad. Le dijo que no le importaba lo que pensara su familia, que no le importaba el escándalo ni los chismes, que si ella lo aceptaba, renunciaría a todo por ella, vendería las empresas, donaría el dinero, vivirían en ese departamento de 2 cuartos comiendo risois de la esquina el resto de su vida, porque nada de lo que tenía valía algo si no la tenía a ella. Carolina lloró de alivio, de felicidad, por todo el dolor que había contenido esas semanas. Y luego lo besó ahí mismo, en el marco de la puerta, mientras el agua formaba charcos a sus pies y la vecina del pasillo aplaudía desde su departamento. Ella no necesitaba que él renunciara a nada.
Solo necesitaba saber que él sería capaz de hacerlo. Los meses siguientes fueron de construcción. Construir una relación sobre bases sólidas. Construir puentes entre dos mundos que parecían incompatibles. Construir una nueva definición de lo que significa pertenecer. Carolina conoció formalmente a Eduardo, que la recibió con lágrimas en los ojos y un abrazo que duró más de 1 minuto. Le dio las gracias, no solo por salvarle la vida, sino por haber salvado a su hijo de una existencia vacía. Desde ese día, Eduardo se convirtió en su defensor más ferviente, enfrentando a Grasa cada vez que hacía un comentario despectivo. Grasa no cedió fácilmente. Organizó intervenciones familiares, contrató investigadores para buscar escándalos en el pasado de Carolina. Incluso intentó sobornarla para que se alejara de Miguel. Carolina aguantó cada ataque con una dignidad que poco a poco empezó a resquebrajar la resistencia de su suegra. Cuando Grasa se enteró de que Carolina había rechazado un cheque de 500.000 euros sin siquiera pensarlo, algo empezó a cambiar en su percepción. Miguel, por su parte, aprendió a valorar las cosas simples. Acompañaba a Carolina en algunos de sus turnos de noche, llevándole café y sándwiches. Conoció a sus compañeras de trabajo, mujeres extraordinarias que hacían milagros con recursos mínimos. Empezó a invertir en hospitales públicos, no por publicidad, sino porque había visto de cerca la realidad del sistema de salud. Carolina también se adaptó. Aprendió a moverse en el mundo de Miguel sin perder su esencia. Asistía a galas benéficas, primero con vestidos prestados, después comprados, pero siempre con la misma autenticidad que la caracterizaba. Los amigos de Miguel, al principio escépticos, empezaron a admirar su falta de pretensión. Fue durante un viaje a Oporto para que Miguel conociera a la mamá de Carolina, cuando él supo con certeza que quería casarse con ella. La casa era pequeña, llena de plantas y fotos familiares, con olor a pan recién hecho. La mamá de Carolina, Rosa, lo recibió con un abrazo y un café, tratándolo igual que al señor de la tienda de la esquina, sin reverencias, sin nervios, solo con el calor de una mujer buena. Miguel le pidió matrimonio a Carolina esa noche, en el patio de aquella casita humilde, bajo un cielo estrellado que no se veía en Lisboa. No tenía anillo, porque la decisión había sido espontánea, impulsiva, perfecta. Carolina dijo que sí entre risas y lágrimas. Y Rosa lloró tanto que tuvieron que darle agua. El anillo llegó después, un diamante sencillo, pero perfecto, que Miguel escogió en una joyería de barrio, porque pensó que Carolina preferiría eso a las ostentaciones de las joyerías del Chiado. Y tenía razón. La noticia del compromiso dividió a la sociedad lisboeta. Algunos aplaudían la historia romántica. Otros susurraban que la enfermera se había atrapado al millonario. A Miguel y a Carolina les importaba cada vez menos lo que dijeran. Habían construido algo real en un mundo de apariencias, y eso valía más que cualquier opinión. La boda se celebró un año después del día en que Carolina salvó la vida de Eduardo. Fue una ceremonia que rompió con todas las convenciones de la alta sociedad portuguesa. Se casaron en la iglesia de Marbella, donde Carolina había sido bautizada, un templo modesto, pero lleno de historia. La recepción fue en un club del barrio, con bacalao asado, rissois y un pastel hecho por la mejor pastelera de la zona. Los invitados iban desde empresarios millonarios hasta enfermeras de hospital público, desde la mamá de Carolina hasta diplomáticos internacionales. Grasa fue, no con alegría todavía, pero sí con una aceptación que ya era un primer paso. Eduardo fue el padrino de su hijo, caminando con bastón, pero con la espalda recta y el orgullo a flor de piel por la familia que su hijo había decidido formar. Carolina caminó hacia el altar del brazo de su mamá, con un vestido sencillo pero hermoso, que había encontrado en una tienda de novias del Saldaña. No necesitaba diseñadores famosos ni diamantes cosidos en la tela.
Su belleza venía de dentro, de la paz que irradiaba, de la certeza de estar justo donde tenía que estar. Miguel la esperaba con los ojos húmedos y una sonrisa que no podía contener. Cuando ella llegó a su lado y tomó sus manos, él le susurró algo que solo ella escuchó, que la amaba, que siempre la amaría, que todos los días le daba gracias a aquel infarto que los había unido. Los votos los escribieron ellos mismos. Miguel prometió nunca dar por sentada la vida que ella le había ayudado a valorar, nunca olvidar de dónde venía ella, aunque él viniera de otro mundo. Prometió no dejar que lo de afuera contaminara lo que habían construido juntos. Carolina prometió amarlo, no por lo que tenía, sino por quién era. Prometió recordarle su humanidad cuando el poder amenazara con corromperlo, ser su ancla en las tormentas que inevitablemente llegarían y sobre todo prometió seguir siendo ella misma, la chica de Marvila que un día salvó a un desconocido porque era lo correcto. Bailaron su primer vals con una canción de Sergio Godiño que hablaba de amor y de Lisboa. Los invitados lloraron y rieron. Y cuando terminó la noche, Miguel y Carolina se fueron en taxi en vez de la limusina que él había contratado, porque ella quería sentir la ciudad una vez más, antes de irse de luna de miel. 3 años después, Eduardo Tavares murió tranquilo en su cama, rodeado de su familia. En su testamento dejó una parte considerable de su fortuna a fundaciones de salud pública, en honor a la mujer que le había dado más tiempo con su hijo. La fundación lleva el nombre de Carolina, aunque ella protestó durante meses antes de aceptar. Miguel tomó las riendas del imperio familiar, pero lo transformó en algo diferente. Las empresas Tavares se hicieron conocidas por sus prácticas éticas, sus programas de responsabilidad social, su compromiso real con las comunidades. Grasa eventualmente se ablandó, especialmente después del nacimiento de su primer nieto, un bebé con ojos color miel. Carolina nunca dejó la enfermería. Redujo sus horas, sí, pero siguió trabajando en el hospital público donde había empezado. Sus compañeras la trataban igual que siempre, se burlaban cuando salía en las revistas y le pedían que llevara pastel en sus cumpleaños. Era su manera de mantenerla con los pies en la tierra, y ella lo agradecía de corazón. Cuando la gente les preguntaba cuál era el secreto de su matrimonio, Miguel y Carolina se miraban y sonreían. No había secreto, decían, solo la decisión diaria de elegirse el uno al otro, de valorar lo que tenían, de recordar que el amor verdadero no conoce clases sociales ni cuentas bancarias, porque al final del día lo que los había unido no fue el dinero ni el destino. Fue un acto de bondad desinteresada en una calle de Marvila, una mujer que salvó una vida sin esperar nada a cambio y un hombre que tuvo el valor de cruzar todos los puentes para encontrarla. Y así, en una ciudad de contrastes donde ricos y pobres viven separados por muros invisibles, Miguel Tavares y Carolina Silva demostraron que el amor más grande nace de los gestos más simples, que los verdaderos héroes no buscan reconocimiento y que a veces, solo a veces, las historias de amor más bonitas empiezan con un corazón que deja de latir y otro que se niega a rendirse.